¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 122 de este 1 de noviembre del 2023. Yo soy Aide Serrano y te saludo primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV CUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. También a mis amigas y amigos de los medios de comunicación, Click Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún, Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Suscríbete a mi canal en YouTube, Aide Serrano, también en mis redes sociales con mi nombre y en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Me va a encantar leer tus comentarios, saber qué piensas acerca de los contenidos de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. También saludo a quienes nos escuchan todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, los sábados también a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, todos los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM, los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal FM en el 100.9 y los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Bueno, como sabes, aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, compartimos temas que quieren invitarte a la reflexión, a tener un pensamiento crítico acerca de todas estas actitudes machistas que reproducen estereotipos, que buscan la desigualdad, que fomentan la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y, por supuesto, hacia las mujeres. Por eso, hoy vamos a hablar aquí del Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación. El 17 de octubre del 2019, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es decir, el CONAPRED, anunciaron la publicación del decreto por el cual se sustituye la conmemoración del Día Nacional contra la Discriminación y se declara el 19 de octubre Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación. Bueno, de esto vamos a hablar durante el programa. También, bueno, algo que me llama mucho la atención y es que en casi todas las conversaciones sobre machismo, feminismo, género, alguien salta con la misma idea. Las mujeres son las culpables del machismo. Y esta que yo le llamo otra mentira del patriarcado, que hay que derribar, pues está muy arraigada y peligrosamente vigente. Aquí te comparto mi reflexión sobre este tema, que se llama Las mujeres machistas. Bueno, también en la entrevista central platiqué con la periodista Cecilia Lavalle Torres, feminista y especialista en igualdad. Ella nos hablará en esta entrevista sobre su más reciente libro llamado El deber de la memoria, del derecho al voto a la paridad en todo. Este libro que escribió en colaboración con Teresa Evia Rocha, un libro fundamental sobre todo en estos tiempos. También vamos a tener aquí el tema, pues que como sabes a mí me interesa muchísimo, que es la violencia económica, que me parece fundamental identificarlo porque es necesario para el empoderamiento de las mujeres. Y además porque este tipo de violencia es de las menos visibles y de las más graves y siempre está acompañada de otras violencias. Por eso, tan importante identificarlo. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. La discriminación es un acto de violencia. Son conductas de desprecio hacia una persona en desventaja por alguna característica o cualidad. En México la discriminación es una práctica cotidiana y a veces imperceptible, tanto para el que discrimina como para el discriminado. Miedo a lo diferente. Miedo a pedir derechos. Miedo a otorgarlos. El 40.3% de la población indígena fue discriminada debido a su condición de persona indígena. El 19 de octubre es el Día Nacional contra la Discriminación. Por los prejuicios, estereotipos y estigmas
rasgos que persisten en la sociedad. Se busca eliminar de todos los ámbitos de la sociedad Las actitudes que afectan derechos y libertades. Hacerla visible nos permite reconocer su magnitud. El 58.3% de las personas con discapacidad Fueron discriminados a causa de su condición. Motivos de la discriminación. La forma de vestir o el arreglo personal. El peso o la estatura. Edad y creencias religiosas. Tono de piel, manera de hablar. Clase social. Sexo, orientación sexual, entre otras. 58% de las personas de la comunidad LGBTTIQ. En México, Consideran que sus derechos no son respetados. el 83% señalan que las expresiones Más hostiles que han enfrentado. son los chistes ofensivos. La discriminación es una herramienta Para dividir y controlar. Desde el 2019, por decreto presidencial, el 19 de octubre de cada año conmemoramos el Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación. Más que una fecha cívica, es un recordatorio permanente del camino de justicia social que necesitamos andar todavía. La discriminación estructural invade nuestra vida cotidiana, por lo que es necesario hacerle frente, pues no solo hablamos de un problema de convivencia, sino de una práctica social que genera desigualdades y violencias. La discriminación no es un problema de grupos minoritarios, como se ha hecho ver en distintos momentos de nuestra historia, sino que es consecuencia del clasismo, el racismo, el sexismo y otras estructuras de opresión que continúan golpeando a nuestra sociedad. La ENADIS 2022 permite actualizar el diagnóstico realizado en 2017 y analizar cuáles son los temas en los que es necesario fortalecer las políticas públicas y la acción de la sociedad. De acuerdo con la encuesta, podemos constatar que la discriminación permanece fuertemente arraigada en la sociedad mexicana. Se observa una ligera disminución de los prejuicios en contra de los grupos históricamente discriminados respecto a 2017, pero las experiencias de negación de derechos asociados a la discriminación prácticamente se mantienen en los niveles anteriores. Por lo anterior, afirmamos que no existen grupos vulnerables, sino personas que por ser quienes son enfrentan la vulneración de sus derechos. Todas, todos y todes tenemos derecho a la igualdad de poder vivir libres y ejercer en plenitud nuestras diferencias, que, sin importar cuál grandes o pequeñas sean, conforman un México diverso. Al reconocer y ser conscientes de esa diversidad, así como de los problemas aún latentes en nuestras realidades, es que este año les hago un llamado para pensar y trabajar en al menos 3 puntos para fortalecer la lucha contra la discriminación. 1. Fortalecer acciones con procesos de revisión y creación de políticas públicas con la participación real de los grupos históricamente discriminados: mujeres, niñeces, juventudes, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y personas neurodivergentes, por mencionar algunos. Con pertenencia y pertinencia social, cultural e institucional, sumamos a disminuir las brechas de desigualdad. 2.
difundir ampliamente en entornos colectivos como escuelas, hospitales y hasta en nuestras conversaciones cotidianas que la discriminación lastima vidas, por lo que debemos tener claro que todos somos diferentes pero iguales en derechos. 3. Todas, todes y todos podemos hacer la diferencia con nuestros trabajos, movilizaciones y activismo para transformar estas realidades. El combate a las narrativas de odio debe darse todos los días y en todos los espacios. Tenemos una tarea importante a futuro. Con seguridad lo digo. No basta con denunciar la discriminación, es necesario reconocerla, combatirla y garantizar la no repetición para que este país camine hacia la deconstrucción de ideas y prácticas que duelen y lastiman vidas. Sumando todas, todes y todos, podemos lograr un México donde se reconozca y respete toda realidad sin exclusión. Pamparios Ikeniuki Reman Eni. Muchas gracias. Las mujeres machistas. Soy Aide Serrano y te comparto mi colaboración de esta semana para Luces del Siglo. En casi todas las conversaciones sobre machismo, feminismo, género, alguien salta con la misma idea. Las mujeres son las culpables del machismo. Y esta que yo le llamo otra mentira del patriarcado que hay que derribar, está muy arraigada y peligrosamente vigente. La tienen numerosas personas en la punta de la lengua cuando estos temas se ponen en la mesa y la sueltan con la seguridad de quien se siente que tiene que defender sus creencias a como dé lugar. Esta idea se desdobla en frases que quieren justificar sobre todo la violencia en todos sus tipos, desde la familiar, la sexual, económica, psicológica, física y política. Además, el acceso laboral, el acoso laboral, verbal, sexual, callejero y un largo y terrible etcétera. Muchas de esas expresiones culpan incluso a quienes fueron víctimas de feminicidio. Así de grave es. Algunos de esos ejemplos ya son frases comunes y de tanto que se han repetido, ni siquiera saben de dónde vienen o cuál es su trasfondo. Y las más habituales son las relacionadas con la educación. Les he escuchado decir, es que son las mujeres, las madres, las que crían y educan a los machos, a los violentadores. Entonces, ellas son las responsables de la violencia. En la mayoría de los casos, las argumentaciones quieren justificar a los hombres agresores, o al menos quitarles responsabilidad, pues según son las propias mujeres las que los provocan, no les ponen un alto, no los abandonan, los perdonan una y otra vez o se hacen las tontas. Casi cualquier persona puede contar una anécdota de cómo una mujer violentada acudió a liberar a su agresor de la policía o la fiscalía. Y la narración de esta historia quiere ser útil para sostener la idea de que si las cosas están mal, pues es por culpa de ellas, por culpa de las mujeres. Otra variación de esta misma mentira es que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Y aquí la conversación se nutre con numerosos cuentos de cómo fulanita le hizo eso o aquella cosa a su tanita. Y las más comunes, qué barbaridad, no que mucha sororidad, ¿dónde quedó la hermandad? ¿Ven cómo no sirve nada de esto del feminismo? Y la idea central pues es responsabilizar también a las mujeres de la violencia en contra de nosotras, desviando de nueva cuenta el foco del centro y el origen, que es el propio patriarcado. Las mujeres, así como todas las personas, nacimos en el mismo sistema patriarcal que el resto y no por el hecho de haber nacido con genitales femeninos, eso nos vacuna del veneno del machismo. Nacer mujeres no nos hace menos o nada machistas. Aprendimos al igual que todas, todos y todes que hay un orden genérico. Lo aprendimos en la escuela, en la calle, en la casa, sí de nuestra madre, pero también de toda la familia, al igual que la educación del padre
o de su ausencia, porque también la falta de una figura paterna educa, forma y define. Asimilamos el patriarcado también de los mensajes en los medios de comunicación, de las jerarquías, las figuras gobernantes y la ausencia de mujeres también en los puestos de liderazgo, de la política toda, así como de la cultura y de las millones de mujeres que tuvieron que firmar sus obras como anónimas o con nombres de hombres o con nombres de sus propias parejas hombres. Porque el patriarcado, como refiere la antropóloga Marcela Lagarde, está presente en el mundo, en los sujetos sociales. El género es esta categoría correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad. La sexualidad, a su vez, definida y significada históricamente por el orden genérico. El patriarcado también ha definido y delineado conductas para las mujeres que buscan enemistarlas con otras mujeres. Nos han puesto a competir. Nos dice que desconfiemos y envidiemos a todas las demás mujeres, porque nos han hecho creer que no somos aliadas, cuando en realidad nuestras grandes conquistas las hemos logrado de las manos de otras mujeres. Hemos crecido y nos hemos desarrollado al amparo y cuidado también de las mujeres. Y en esto las mujeres tenemos una gran e importante tarea. Desmontar nuestro propio machismo es una dura labor, pero necesaria en el camino de la paz, indispensable para la creación de las relaciones respetuosas y libres de violencia. Para empezar, con nosotras mismas y con las demás mujeres. Soy Aide Serrano y hasta la próxima. Seguramente has escuchado como yo muchas veces este comentario acerca de que las mujeres son las culpables o las responsables del machismo, que somos las mujeres las que criamos a las niñas y a los niños, especialmente a los niños machistas. Bueno, en casi todas las conversaciones escuchamos esta expresión de que nosotras tenemos la culpa, pero yo le llamo a esta una mentira, es decir, otra mentira del patriarcado que hay que derribar porque está muy arraigada, peligrosamente vigente y pues es eso, una mentira. Así que aquí te comparto mi reflexión a este respecto. Después vamos al corte y al regresar la entrevista con la periodista y feminista Cecilia Lavalle acerca de su más reciente libro, de una actualidad sin duda importantísima porque tiene que ver con la participación política de las mujeres, en dónde estamos, y todo este legado nos habla precisamente de que las que están gobernando le deben la silla a muchas mujeres en el pasado que lucharon con sangre, con su tiempo, por supuesto, pues hasta con la vida, para lograr la participación política que hoy tenemos pues en Quintana Roo, también en México y en el mundo. Y es muy necesario, muy importante saber de dónde venimos y por qué las mujeres deben conocer esta historia, ¿no? Y además el compromiso que tienen con las mujeres ancestras y las que lucharon para que hoy podamos tener paridad y participemos de manera igualitaria en la política, así como el derecho al voto. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Ya volvemos. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con una personalidad destacadísima del feminismo, del activismo, de la comunicación, de la construcción de nuevas realidades, quisiera decirlo así, por todo el trabajo que ella aporta, y una persona muy apreciada por mucha gente, muy querida también por mí. Muchísimas gracias por estar aquí, Cecilia Lavalle. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Aide. Gracias por tan generosa presentación. Encantada de estar contigo y con tu auditorio en un programa que me encanta, de agregar también. Ay, querida Ceci, pues a mí me encanta que estés aquí porque además traes hoy, nos traes a presentar y a invitar a leer tu más reciente libro. Antes les voy a decir quién es Cecilia Lavalle Torres. Por supuesto que es feminista, ella es periodista egresada
de la UNAM y especialista en igualdad por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Es conferencista y capacitadora con más de 20 años de experiencia en temas relativos a la comunicación política, el empoderamiento, liderazgo y derechos humanos de las mujeres. Ha contribuido a la capacitación de mujeres de casi todos los partidos políticos de México y de candidatas de distintos países de Latinoamérica. Es columnista de El Siglo de Torreón y de CIMAC Noticias, la agencia periodística con perspectiva más de género más importante del país y la primera, por cierto, de México. Es autora de varios libros, de los cuales 4 analizan la participación política de las mujeres. Forma parte de la Red Nacional Mujeres en Plural, que trabaja por los derechos políticos de las mujeres, del colectivo Méxicos Posibles, que trabaja en la construcción de un país más democrático y con paz sostenible, y también forma parte de la red de la plataforma AUNA, que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres para alcanzar mejores resultados en bienestar, justicia y protección al medio ambiente. Y hoy Cecilia Lavalle está aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, como les decía, para hablarnos de su más reciente libro. Lo está lanzando, está saliendo del horno, que se llama El deber de la memoria, del derecho al voto, a la paridad en todo. ¿De qué se trata este libro, Ceci? Muchas gracias, Aide. Pues mira, es un deber con la memoria. Es un libro que escribimos a 4 manos, Teresa, Evia, Rocha y yo, pensando que el 70 aniversario del voto de las mujeres en México y el contexto en el que estaba conmemorándose esa fecha, que es que por primera vez se ve en el horizonte la posibilidad real de que una mujer sea presidenta de México, nos obligaba a mirar hacia atrás, pero mirar hacia atrás al estilo en el que lo plantea el filósofo francés Paul Ricoeur, al que citamos en el libro. Él señala que tenemos un deber con la memoria de quienes estuvieron, pero ya no están, y que ese deber no solo debe ser para recordarlo, para recordarlas en este caso, sino también de hacer un inventario de lo que hicimos con su herencia. De modo que Tere y yo nos pusimos a hacer ese recordatorio, ese deber de la memoria, con ese agregado. ¿Qué hemos hecho con la herencia que nos dejaron las sufragistas? El prólogo nos hizo el enorme honor de escribirlo Leticia Bonifaz Alfonso, que es una doctora en Derecho, una destacadísima defensora de derechos de las mujeres, a quienes las mexicanas le debemos tanto, y además ahora ocupa una silla en el Comité de Expertas de la CEDAW. Así que el libro es cumplir el deber de la memoria, hacer un inventario, con el objetivo fundamental de que las mujeres de ahora no se sientan huérfanas, porque como dice Marcela Lagarde, las feministas y las mujeres en general, el patriarcado se ha encargado de hacernos creer que siempre estamos comenzando el camino, ¿no? Estas son, y ciertamente de algún modo somos inaugurales en muchas cosas, ¿no? Somos quizá las primeras en nuestra familia, somos jefas de familia, o las primeras en estudiar en el extranjero, o las primeras en titularnos, en fin, todavía somos inaugurales. Pero en terrenos de derechos de las mujeres no estamos empezando el camino, y sin embargo pareciera, o el patriarcado hace pensar que siempre estamos empezando. Así que cumpliendo con la voz y el dictado de nuestra maestra Marcela Lagarde, ahí en ese libro van a encontrar el linaje del que venimos, todas las que estamos ejerciendo nuestro derecho a ejercer poder político. ¿Cuáles son los riesgos de no conocer ese pasado? Me refiero a las mujeres que ya están participando en política, que ya son presidentas, diputadas, que no conocen esta historia, todo este trabajo de muchas mexicanas
que han sacrificado, que han sido víctimas de numerosas violencias, que han sido asesinadas, que han sufrido muchísimo para que hoy podamos gozar de estos espacios. ¿Qué sucede si las mujeres, también activistas, o cualquier mujer, no conoce cómo llegamos aquí, no conoce o no tiene este deber, esta memoria? ¿Qué sucedería? ¿Cuáles son los peligros? Qué interesante pregunta. Mira, yo creo que son dos básicamente. El primero, creerse siempre que estás empezando. Y entrar a la política institucional es muy complejo para las mujeres todavía. Abrimos la paridad legalmente, pero están que se resisten los partidos políticos hasta el sol de hoy. Y muchísimos hombres aún creen que esas sillas son suyas y nosotras somos unas intrusas. Es decir, asumen que el privilegio, que no es un derecho, el privilegio del que ellos mismos se otorgaron a fines del siglo XVIII y se agandallaron todas las sillas, sigue siendo válido. Y lo que vino a decirles la paridad y todo el camino que hemos recorrido del derecho al voto a la paridad en todo ha sido, no, la mitad de las sillas son nuestras. Tú haz con tu mitad lo que mejor te parezca y la mitad son nuestras. ¿Qué pasa con las mujeres que llegan sin saber la historia que las ha llevado a poder ocupar ese lugar, al que incluso los partidos le fueron a tocar a la puerta de su casa de por favor, sé mi candidata, porque tienen que cumplir con la ley? Con la paridad. Pueden pasar, en general, está pasando un par de cosas. La primera, lo hemos estado observando y a eso he dedicado quizá los últimos, 10 años de mi carrera profesional. La primera es que llegan a un espacio que suponen amigable y que las está esperando y que es un terreno enormemente hostil en el que no saben cómo moverse y no logran hacer suya la silla que ocupan. Los últimos 10 años, te digo, yo por lo menos me he dedicado a capacitar a mujeres políticas en materia de comunicación política y básicamente empiezo diciéndoles, no las están esperando con los brazos abiertos. Esto es como subir una montaña y de hecho esa misma alegoría usamos en el libro. Esto es como subir una montaña sin herramientas. A ver, compañera, usted va a subir la montaña y aunque su partido le haya dicho sí, yo creo en usted, la van a dejar sola, no le van a dar un centavo, no la van a apoyar en nada. Y entonces usted empieza a subir la montaña sin pico, sin botas, sin palas, sin chamarra, y ahí viene la luz y los vientos huracanados. Y habemos muchas organizaciones internacionales con las que yo suelo trabajar, pero también civiles, preocupadas y ocupadas en darles las herramientas. Aquí están las botas, aquí está la soga, aquí está el pico con el que te vas a detener. Si conocen la historia, si saben de dónde vienen, van a saber, en primer lugar, que fácil no fue. Van a saber que están subiendo la montaña, pero que no son las primeras en subirla, sino que solamente están recorriendo su trecho. Van a saber que están en una cima espectacular con la que soñaron las sufragistas. O sea, las sufragistas en sus mejores sueños están en la cima en donde estamos ahora. Nos toca recorrer solo nuestro trecho. Y van a saber también que no están solas, que como ellas hay muchas en todos los partidos políticos de prácticamente todos los países del mundo subiendo la misma montaña. Y eso acuerpa, arropa, les brinda herramientas y además les permite hacer acuerdos sororales con otras en temas
en los que puedan coincidir, porque esas otras están igual que tú. Ese es, digamos, un segmento. El otro, o la otra cosa que puede pasar es que, aún con tus mejores intenciones, no sepas cómo honrar la herencia. No sepas cómo garantizar mejor los derechos de las mujeres, no sepas cómo ensanchar esos derechos, no sepas cómo resistir los embates cuando quieren quitarnos derechos. Eso es en el mejor de los casos. En el peor, ocupas una silla que te fue heredada y traicionas el legado. Digamos que son esos grandes rubros. No saber de dónde venimos hace que no sepas la herencia que tienes en tus manos, y no sepas tampoco que ese también va a ser tu legado, bueno, malo o regular. Las generaciones por venir van a también hacer un inventario. Ocupas una silla y puedes traicionar el legado. Eso ¿Con querer o sin querer? Sí, me parece una idea fundamental, porque observo que no hay esta conciencia en las mujeres que hoy están ocupando, en algunas, claro, en algunas cercanas, pues, que yo puedo observar, que no hay esta conciencia de este legado que les fue heredado, y que es por eso que ellas están ocupando esta silla. Porque es una conciencia que se tiene que aprender y estudiar. Por eso tu libro, voy a repetir el título, El deber de la memoria del derecho al voto a la paridad en todo, es tan necesario. Porque como todas estas cosas de género, de feminismo, pues es necesario pasar por la lectura, por el conocimiento, por el estudio, porque no por el hecho de haber nacido con genitales femeninos, ya ser mujeres, entonces ya le entendemos todo y ya no somos machistas, o sea, no es así. Y menos cuando se trata de política. Por eso, esta investigación de Cecilia Lavalle es esencial para que, pienso que especialmente las mujeres que están en el poder, pero dinos para quién está dirigido tu libro. Fundamentalmente, Tere, Evia y yo pensamos en las mujeres jóvenes y en las mujeres políticas que pueden no ser tan jóvenes. Pensamos en periodistas para darles contexto, ¿no? Pensé en mujeres como tú, como Varillas, como muchas colegas que nos queremos y respetamos, que necesitamos luego el contexto, porque trabajamos tantos temas que ahora que viene el proceso electoral es importante tener el contexto a la mano. Pero básicamente está pensado en jóvenes, y lo que estás diciendo, lo que dijiste hace un momento, nos lo traíamos en la cabeza porque hemos observado que los partidos políticos, para cumplir con la paridad, en el mejor de los casos, o sea, ya cuando nos está yendo muy bien, buscan activistas de cualquier tema que tengan incidencia en su comunidad, pues porque quieren llegar a los cargos, ¿no? Quieren ocupar una silla en el Congreso o en la Cámara de Diputados o en la alcaldía o en cualquier, no hablo de mi estado, hablo en general, e incluso hablo en general de Latinoamérica. Entonces, entran activistas, lo mismo por el medio ambiente que por lo que tú gustes y mandes, pero que no tienen experiencia política. Y entonces, ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, buscan mujeres jóvenes que no sepan nada, que se crean la historia de tú vas a poder cambiar al mundo desde allá adentro. Y lo que sucede en ambos casos es que se van tropezando y sus asesores son los hombres que realmente mandan, ¿no? Vete por aquí, súbele acá, a esto sí le levantas la mano, a esto no. Y lo hemos visto con activistas comprometidas, ya, por ejemplo, con el medio ambiente, muy comprometidas con el medio ambiente, que no tienen mucha idea de la perspectiva de género, y ni en eso
han podido porque no tienen la conciencia de cómo funciona el protocolo y todo el lenguaje político, y ahí está el líder del partido para decirles cómo. Así es. Eso lo hemos observado también paralelamente con partidos políticos, casi todos, que no postulan para reelección a mujeres que ya tuvieron experiencia, y particularmente a las insumisas, particularmente a las que han empujado temas de derechos humanos de las mujeres, no las están postulando para la reelección, y puedo dar varios nombres en México, ¿no? Estamos observando esos dos casos. Sí, estamos conversando con Cecilia Lavalle sobre su más reciente libro, recién editado, que pueden ustedes adquirir en Amazon, El deber de la memoria, del derecho al voto a la paridad en todo. Un libro esencial, y vamos a continuar conversando con Cecilia Lavalle después de esta pausa. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Ya regresamos aquí a Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en esta interesantísima conversación con Cecilia Lavalle, y hablamos ya de, bueno, todos estos términos como si fueran tan coloquiales, pero no lo son tanto, porque Cecilia es una experta, como ustedes habrán dado cuenta, del estudio y la observación cercana de la participación de las mujeres en la política. Y fíjense, a mí me parece interesantísimo lo que nos estás diciendo acerca del retomo esta última nota mental, de que no están postulando a mujeres que ya participaron alguna vez en algún cargo y que son insumisas. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? El gran obstáculo en las democracias latinoamericanas, que son, digamos, las que mejor conozco, y conozco mejor la mía, pero se parece mucho a otras, son los partidos políticos. Investigación tras investigación de distintos países muestran lo mismo. El gran obstáculo son los partidos políticos. Y los partidos políticos, nos vamos refiriendo a las élites de los partidos políticos, que no acaban de convencerse de que somos iguales, igualmente humanas. En el discurso lo van a decir de las maneras más lindas que podamos haber escuchado, pero en los hechos seguirán pensándonos, o en general nos piensan como intrusas, advenedizas, y esperan de nosotras las mismas cualidades, entre comillas, las virtudes, entre comillas, que con las que nos han venido formando a lo largo de la historia. Es decir, esperan que esas mujeres que están llegando al poder sean obedientes al líder, sumisas, desde luego, y además que sean diligentes, como las asistentas, pero no nos miran, no esperan y no les cae nada bien, en general, las mujeres que llegan sabiendo a qué se va el poder, para qué sirve el poder, qué quieren cambiar, cómo lo quieren cambiar, y que son capaces de decir, no, en eso no voy a votar, o ¿quieres que vote eso? Ok, entonces tú y la bancada va a votar a favor de esto otro. El gran tema es que los demócratas en México todavía son más demagogos que realmente demócratas congruentes. Y siguen siendo patriarcales, gran parte de las élites siguen dominadas por los hombres, hoy lo seguimos viendo. Sin embargo, hoy tenemos por primera vez en la historia de México la posibilidad de que llegue una mujer a la silla del Poder Ejecutivo, que tengamos la primera presidenta de la República. Si bien, como tú mencionaste en una de tus columnas recientes acerca de que ha habido otras mujeres que han participado también y se han postulado, no tenían posibilidades, pero hoy sí hay posibilidades. ¿Qué opinas de este panorama? ¿Crees que llegar, o sea, tener ya las posibilidades de reales implica
mayor compromiso con la perspectiva de género, con los derechos humanos, porque parto de la idea, tú me dirás qué piensas, de que hay muchas mujeres que ya están y que no tienen perspectiva de género, no están incorporando la agenda de derechos humanos, lo que me parece gravísimo. Y también, ¿qué está pasando con estas mujeres? Son muchas preguntas, querida Ceci, pero como ya veo la ruta de que se está terminando el programa, vamos a tener que invitarte más veces para que sigamos conversando de esto, porque además tenemos un gran proceso electoral en el 2024 y estos serán momentos de elección de candidatas. Entonces yo creo que tu trabajo, tu investigación puede tener incidencia, que de eso se trata, de incidir en las decisiones. Adelante, querida Ceci. En realidad tu pregunta se resume en una. ¿Las mujeres van a defender los derechos de las mujeres? Pues algunas. La mitad del poder nos corresponde por derecho, porque somos la mitad del género humano. Y en esa mitad que vamos a ocupar van a llegar de todo, de derecha, de izquierda, de media, de centro izquierda, centro derecha, o que no tienen la menor idea. Porque además ahorita todo, sobre todo en México, pero en el mundo en general, todo está muy mezclado. Nuestra aspiración es que, claro, las que lleguen sepan de esta historia y sepan honrar la herencia. Pero ese es otro paso. Ese es un camino que todavía tenemos que formar y procurar. En el caso de las candidatas o de las probables candidatas, porque el registro será en febrero, y de aquí a febrero, bueno, puede pasar mucho, y de aquí a junio, que son las elecciones más. Ambas tienen buenas credenciales académicas y políticas. En ambos grupos están trabajando feministas que tienen también buenas credenciales. Habrá que ver la agenda, para empezar. Igual con las gobernadoras que están trabajando o las que van a llegar ahora. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que estás proponiendo para los derechos de las mujeres? Que es el tema que nos interesa, pero también para el medio ambiente, pero también para la procuración de justicia, en fin, ¿cuál es la agenda? Y de esa agenda que tú me digas, ir mirando qué compromisos políticos hiciste, y todos los políticos y las políticas hacen compromisos con grupos de poder para llegar al poder en todo el mundo democrático. ¿Con quiénes hiciste compromisos y cuáles de esos compromisos puede sacrificar nuestra agenda? Es decir, habrá que ver de lo que me prometes, con quiénes son tus grupos de apoyo y ver qué tanto de eso estás dispuesta a defender. Así que hay un trecho largo, pero sí ganamos cuando una mujer gana un puesto de poder político. Simbólicamente ganamos porque se va sembrando la idea de que el poder también es cosa de mujeres, y eso es importante. Y eso es fundamental simbólicamente también, ¿no? Para las nuevas generaciones, ver a mujeres. Platícanos un poco más de tu libro, qué otras cosas, qué otros temas podemos encontrar para quienes no estén muy familiarizadas o familiarizados o familiarizades con la participación política de las mujeres. Háblanos un poco más del libro y sus contenidos. Van a encontrar en el libro toda la historia narrada de manera amena, lo procuramos, y de manera puntual, desde 1824, que es la primera demanda de ciudadanas por el derecho al voto, hasta 1953. Todo el camino que se recorrió, van a descubrir cómo hubo mujeres que quisieron quemar Palacio Nacional, o por lo menos amenazaron con quemar Palacio Nacional, se pusieron en huelga de hambre porque exigían derecho al voto. Y una vez conseguido el voto, vamos a analizar a todas aquellas que trabajaron para que nos postularan vía las cuotas de género. Explicamos qué son las cuotas de género, porque ahora se están usando esas acciones afirmativas para
población históricamente discriminada, población indígena, afromexicana, el colectivo LGBTQ+, personas con discapacidad, etcétera. ¿Cuándo fue el punto de inflexión en el que las mujeres nos reorganizamos para decir hasta aquí, esto va a cambiar porque va a cambiar? Y ahí la red Mujeres en Plural, a la que pertenezco, tiene un protagonismo en primera línea. ¿Y cómo conseguimos la paridad constitucional y luego la paridad en todo? Explicamos también qué es eso de paridad en todo, qué es eso de paridad, qué es eso de paridad vertical y horizontal. Y también explicamos, hacemos un recuento para nombrar los retos, los desafíos que estamos viendo desde este nuevo horizonte y qué pensamos que puede pasar, ¿no? O sea, qué nos representa, qué nos significa que más mujeres lleguen al poder. También van a encontrar cuadros y gráficas con la historia de los números y los porcentajes de la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son datos duros que suelen ser muy útiles de contexto. Un cuadro con todas las candidatas, no son muchas, a la presidencia de la República, quiénes fueron, por qué partido, en qué años. Un cuadro con todas las gobernadoras, en qué años, en qué periodo, y van a encontrar también adelantadas las acciones afirmativas que empezamos a ver en el horizonte. Una de ellas, que va a haber 5 gobernadoras. Cuando terminamos el libro lo dejamos ahí apuntado. De modo que van a tener como información histórica, pero también información puntual respecto a qué decreto, en dónde pueden encontrar la liga, dónde está el documento, para aquellas políticas que quieran o aquellas jóvenes que quieran ahondar más en cada tema. Sin duda es un, diría yo, libro de texto, es un libro esencial para todas las personas, ¿no? Por supuesto para las mujeres que están participando en política, por supuesto también para los hombres, porque que los hombres entiendan esto, como decías, a mí coincido contigo que los hombres no lo están entendiendo, no les está quedando claro todavía, piensan que la participación política de las mujeres es un privilegio cuando es nuestro derecho. El deber de la memoria, del derecho al voto, a la paridad en todo. Este libro de Cecilia Lavalle y Teresa, recuérdame el apellido. Teresa Evia Rocha. Teresa Evia Rocha está disponible en Kindle. Aquí vamos a estar poniendo la portada y también la dirección. Bueno, la encuentran en Amazon, solo ponen Cecilia Lavalle y ahí van a poder encontrar este libro. De verdad agradecidísima contigo, Cecilia Lavalle, por este espacio para platicarnos de tu más reciente libro, pero también por escribirlo, porque hacer este trabajo de reunir toda esta información realmente puede hacer un antes y un después, por ejemplo, para las mujeres periodistas, para las personas periodistas, pero para cualquiera que quiera participar, porque toda esa información yo no la he encontrado en un solo documento. Está, pero está dispersa, y este trabajo de reunirla realmente te facilita la vida y te da este panorama que es necesario para nuestra realidad, para honrar el pasado, para no traicionarlo, para incidir, para realmente comprometerse con los cambios que necesitamos, para vivir realidades más pacíficas, porque debemos comprometernos con la realidad, más las mujeres que ya están gozando pues de estos derechos de participación política, de gobernar, de legislar. Tienen que hacerlo, tienen que enterarse. Se nos está acabando el tiempo, querida Ceci. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerte esta oportunidad. Lo van a encontrar también en Gandhi y en otros portales si no tienen Kindle, por ejemplo, Gandhi, pueden bajar el programa de Kobo para poder verlo digitalmente. Por ahora solo es un libro digital. Agradecerte y decirte que sí, que tienes razón, que en la medida en que sepamos, vamos a poder transitar mejor el poder, que sí, un mérito del libro es reunir muchos documentos dispersos, la mayoría académicos, que entonces te cuesta trabajo encontrar,
pero sobre todo eso, les va a permitir a muchísimas mujeres saberse dueñas de la silla y sentarse muy firmemente, porque es un lugar que duramente hemos ganado. ¿Cómo no? Y que sepan y honren. A mí me parece fundamental realmente reconocer que no están solas, que hay otras mujeres que las apoyamos y las acompañamos también desde nuestra trinchera, que no se sientan solas, que pueden conocer las experiencias de otras, ¿no? A través de la historia, pero también muchas que están vivas. Eso es algo que también una tarea que tenemos que hacer quienes estamos trabajando en esto. Querida Ceci Lavalle, muchas gracias y muchas felicidades. Todo el éxito del mundo con este libro, y estaremos aquí pendientes de la promoción, de que nos avises también, de que me avises para que lo pueda compartir a través de las redes de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, y de tu servidora Aide Serrano. Muchas gracias, Aide. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Encantada. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. Y llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al realizarla y al producirla. Muchas gracias a quienes hicieron posible este programa, a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVJUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres todos los días, cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.